Buen día, gente. Me presento. Soy Darwin Alexis Córdoba Vargas, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Especie de la Tacunga, de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. La materia a tratar es cinemática. El tema a tratar es fuerzas de rozamiento. Fuerzas de rozamiento es toda fuerza opuesta al movimiento, la cual se manifiesta en la superficie de contacto de dos cuerpos, siempre que uno de ellos se mueva o tienda a moverse sobre otro. Coeficiente de rozamiento. La fuerza que se aplica a un cuerpo sobre una superficie dependerá de la naturaleza de los cuerpos de contacto y del grado de pulimento de sus superficies. Existen dos tipos de fricción. El primero es el rozamiento estático, que se basa en que cuando un cuerpo está en reposo, las únicas fuerzas que actúan sobre él son la fuerza normal y su peso. La fórmula para encontrar el rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento estático, es la siguiente, que sería la fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal, como se lo puede observar. Y como segundo tipo de rozamiento está el rozamiento dinámico, que este se expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. El valor del coeficiente de rozamiento es característico de cada par de materiales en contacto, por lo tanto no es una propiedad intrínseca de un material. Para la fórmula para encontrar el rozamiento dinámico es la siguiente. Fuerza de rozamiento dinámico es igual a coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal, como se lo puede observar. Para encontrar el coeficiente dinámico, este depende de muchos factores como la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad relativa entre las superficies, entre otros. Y aquí se encuentra una tabla en la que se especifica eh, dos materiales que pueden estar en contacto, como puede ser la madera y la piedra. Y prácticamente en esta tabla nos especifica el coeficiente estático y el coeficiente dinámico eh, que, que se produce cuando entran en contacto estos dos materiales. Para la práctica de laboratorio se necesitará los siguientes materiales: una regla, una tijera, una pelotita de caucho, vaso de medición, un cartón, botella de plástico, aceite vegetal, agua, gasolina y una canaleta, como se puede observar en la imagen. Ahora bien, como primer paso, tenemos que con la ayuda del cartón y la canaleta se procedió a elaborar la cuña que nos ayudará para el deslizamiento de la pelota de plástico y además se elaboró también con la canaleta la superficie que conducirá la pelota hacia el envase. Como se lo puede observar, aquí se encuentra la canaleta, que es el primer cuerpo, y, y la superficie por la cual conducirá a la pelotita hacia el envase, que sería el cuerpo número 2. Como segundo paso se procede a utilizar la botella plástica, prácticamente la mitad de la botella plástica, en el cual se introducirá los tres tipos de líquidos: agua, aceite vegetal y gasolina. Como primer líquido se agregará 100 mililitros de agua en el envase de plástico, como se lo puede observar. Como segundo líquido se procederá a agregar el aceite vegetal de igual manera 100 mililitros, como se puede observar. Se agregará el tercer y último líquido, el cual es la gasolina, y de la misma manera 100 mililitros. Al haber agregado los tres tipos de líquidos diferentes, este es el resultado. Como pueden observar, aquí se encuentra el líquido transparente, que es del agua. Aquí el líquido de color amarillento es el aceite y aquí el líquido de color plomo verde agua es la gasolina. Con la ayuda de los dos cuerpos se procederá a lanzar la pelota de plástico hacia el envase con los tres líquidos, como se lo puede observar de aquí.
y al dejar caer la pelotita se pudo observar de que éste ingresó al envase y atravesó los tres líquidos hasta llegar a la base del envase. A continuación se mostrará el video del procedimiento que se realizó para la elaboración de la práctica de laboratorio. Para la elaboración de mi proyecto voy a necesitar dos cuerpos. El primer cuerpo es de esta cuña, la cual la realicé con cartón y canaleta, y este sería el segundo cuerpo. De igual manera la realicé con canaleta. Lo que voy a tratar de hacer es de que esta pelotita caiga de esta manera e ingrese a este envase, el cual contendrá tres tipos de líquidos: agua, aceite vegetal y gasolina. Para el experimento se procederá a agregar tres tipos de líquidos diferentes en este recipiente. Primero procederé a agregar el agua, 100 mililitros de agua, de esta manera. Como segundo líquido se procederá a agregar el aceite, de igual manera 100 mililitros, de esta manera. Como tercer y último líquido se procederá a agregar la gasolina, de igual manera 100 mililitros, de esta manera. Como pueden observar, se mezcló los tres líquidos. Como primer líquido es el agua, el segundo líquido es el aceite y el tercer líquido es la gasolina. Como lo pueden observar, el aceite es de color amarillo y la gasolina, si lo pueden observar, es de un color verde. Ahora se procederá a dejar caer la pelotita desde esta cuña hacia el recipiente que tiene los tres tipos de líquidos, de esta manera. Ensayo 1. Ahora se procederá a realizar los cálculos correspondientes para encontrar los coeficientes de rozamiento y de amortiguamiento de la práctica de laboratorio. Este es el esquema de lo que hemos realizado en esta práctica de laboratorio. Para, como primer paso, tenemos que realizar los cálculos para el coeficiente de rozamiento del primer cuerpo, que es este. Como se lo puede observar, esta es la pelotita. La pelotita se encontrará en la cima de la cuña y la cual estará estática, no tendrá movimiento. Y tenemos que la cuña tiene un ángulo de 25,62 grados, por lo que al realizar el diagrama de cuerpo libre se procederá a realizar los cálculos correspondientes para encontrar el coeficiente de rozamiento estático de del primer cuerpo. Por lo tanto, al realizar los cálculos correspondientes y aplicar las fórmulas, podemos decir de que el coeficiente estático del primer cuerpo es igual a 0,4795. Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rozamiento dinámico de igual manera del primer cuerpo, pero eh, cuando la pelotita se encuentra en movimiento y llega hasta el final de la cuña, por lo cual tiene una distancia de 0,185 metros, por lo que al tener el ángulo se procederá también a elaborar el diagrama de cuerpo libre y realizando los cálculos correspondientes podemos decir de que el coeficiente dinámico del primer cuerpo es igual a 0,4377. Ahora, como segundo paso tenemos del cálculo de coeficientes de rozamiento del cuerpo número 2. Prácticamente cuando la pelotita llega al final de la primera cuña, ingresa al cuerpo número 2 y este se dirige hacia el final del cuerpo número 2 para caer hacia el envase.
Y podemos decir de que desde el final de la cuña hasta el final del cuerpo número 2 existe una distancia de 0,097 metros, por lo que al realizar los cálculos correspondientes, se puede decir de que el coeficiente dinámico en el cuerpo 2 es igual a 1,1828 por 10 a la menos 3. Enseguida se procederá a realizar el coeficiente de amortiguamiento. Como primero se calculará el coeficiente de amortiguamiento del cuerpo en caída, que sería la pelotita. Como pueden observar, cuando la pelotita cae del cuerpo número 2 hacia la superficie que será del primer líquido, que es la gasolina, existe una distancia de 0,15 metros. Teniendo en cuenta esto, podemos realizar los cálculos correspondientes y podemos decir de que el, el coeficiente de amortiguamiento, eh, cuando la pelota cae a la superficie del envase, que sería de la gasolina, yendo a entrar a la gasolina, es de 0,1366. Ahora se procederá a calcular el coeficiente de amortiguamiento de la pelotita cuando entra en contacto con la gasolina, cuando está dentro de la gasolina. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que la altura del líquido de la gasolina es igual a 0,02 metros. Teniendo esto en cuenta, claro, podemos decir de que al realizar los cálculos correspondientes, como se los puede observar, el coeficiente de amortiguamiento de la pelotita cuando entra en contacto con la gasolina es igual a 0,1838 por 10 a la 3, teniendo en cuenta de que para estos cálculos se utiliza también la densidad de, de los líquidos a usar. Coeficiente de amortiguamiento del cuerpo de la pelotita cuando entra en contacto con el aceite. Ahora se procederá a encontrar el coeficiente de amortiguamiento de la pelotita cuando entra el aceite. Por lo tanto, decimos de que de igual manera la altura del líquido es igual a 0,02 metros. Y al realizar los cálculos correspondientes y decir de que el aceite tiene una densidad de 700 kilogramos sobre metros al cubo, teniendo esto en cuenta en claro, al realizar los cálculos correspondientes decimos que el coeficiente de amortiguamiento de la pelotita cuando entra en contacto con el aceite es igual a menos 0,1332 por 10 a la 3. De igual manera, se procede a realizar el último coeficiente de amortiguamiento, que es cuando la pelotita entra en contacto con el agua. Por lo que también decimos de que la altura del líquido de agua es 0,02 metros. Teniendo esto en cuenta, claro, realizar los cálculos correspondientes y sabiendo de que la densidad del agua es 997 kilogramos sobre metros al cubo, podemos decir de que el coeficiente de amortiguamiento de la pelotita cuando entra en contacto con el agua es igual a 0,3091 por 10 al cubo, como se lo pueden observar. Conclusiones. Se aplicó los respectivos cálculos para encontrar los coeficientes de rozamientos estáticos, dinámicos y de amortiguamiento de la práctica de laboratorio. Se logró mezclar tres tipos de líquidos diferentes sin que estos se llegaran a mezclar, esto debido a la densidad de cada uno. Se determinó las mediciones experimentales en sus diferentes unidades como longitud, superficie y volumen. Se calculó en los dos cuerpos tanto el rozamiento estático como el rozamiento dinámico respectivamente, y también se calculó los coeficientes de amortiguamiento cuando la pelota cayó al envase y cuando estuvo en contacto con los tres líquidos diferentes. Se encontró los coeficientes de rozamiento y de amortiguamiento de la práctica de laboratorio, y según los resultados obtenidos se puede comprobar que la fuerza de rozamiento depende del peso, es decir, de la masa del cuerpo y no del área que está en contacto con la superficie ni de la velocidad que alcanza el cuerpo.
Recomendaciones. Para mezclar tres tipos de líquidos diferentes y que no se mezclen, se debe tener en cuenta su densidad y sus características. Caso contrario, estos líquidos se pueden mezclar. Se debe conocer las fórmulas necesarias para obtener los coeficientes de rozamiento y de amortiguamiento. Al usar los líquidos, hay que ser cuidadosos para no regarlos. Y bueno, al momento de realizar los cálculos para obtener los coeficientes, conocer las medidas necesarias para los cálculos que son longitud, superficie y volumen. Y estas son las bibliografías que he utilizado para el desarrollo de la práctica. Espero les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.